Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Bendiga el Señor sus vidas con gozo y paz. Estamos expectantes de lo que el Señor hará este día al compartirnos su palabra. Les invito a que me acompañen a la lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Voy a hacer la lectura solamente de 2 versículos para que ustedes lo sigan conmigo, y dicen los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y traiga bendición a cada uno de tus hijos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vaya reto que representa la unidad. Muchas veces la hemos confundido con la uniformidad, pero es claramente un concepto, aunque complicado y de alto estándar, muy diferente al de la uniformidad. Sin embargo, basta por sí mismo para establecer una meta muy complicada para cada grupo de personas al que se le pida. Lograr la unidad es algo que cuesta trabajo en cualquier grupo, en cualquier entidad. Máxime cuando revisamos, por decir algo, el pequeño grupo de 12 discípulos que Jesús tenía durante su ministerio. Podríamos señalar la diversidad de temperamentos, de reacciones, de actitudes, de orígenes, de condiciones económicas, y todo esto marca una tremenda diferencia que hace que la unidad a la que Jesús los reta y a la que también a nosotros como su pueblo nos invita, sea algo difícil de obtener. Sin embargo, es Jesús el que está hablando. Y Él está orando a su Padre. Y Él está pidiendo a su Padre por ellos y por nosotros, para que cada uno de aquellos que nos llamamos sus discípulos e hijos de aquel Padre de la gloria, pongamos entre nuestras metas prioritarias el desarrollar y alcanzar la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo podemos lograr esta unidad? ¿Qué tenemos que hacer para caminar juntos a pesar de nuestras diversidades? ¿Qué tenemos que hacer para caminar como Mateo el publicano, rico de influencia, y aquel celote que probablemente escondía armas entre sus ropas? ¿Qué tenemos que hacer para lograr que un Tomás indeciso pudiese unirse junto a un intrépido Pedro y trabajar todos juntos en armonía para poder lograr lo que el Señor está pidiendo? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día para que, a pesar de las diversidades que hay entre nosotros, podamos generar, desarrollar y aumentar la unidad en el cuerpo de Cristo? Déjenme mostrarles cómo este grupo sui generis de discípulos de Jesús alcanzó esta unidad cuando lo podemos ver reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al señalarnos que no solamente ellos, sino aquellos a quienes ellos llevaron a Cristo, tenían todas las cosas en común, no decían ser suyo nada propio, y compartían todas las cosas y hacían de aquella escena un momento maravilloso de unidad en la iglesia. ¿Cómo es que podemos llegar a ese punto? Creo que el paso de los días y de los eventos que ocurrieron en el camino para llegar a aquel momento de Hechos puede ilustrarnos
la senda que hoy nosotros necesitamos transitar para alcanzar dicha unidad. Lo primero que encuentro es que este momento de Jesús es la oración que antecede al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vendría un momento crítico para ellos en el que probablemente, como nos lo señala el mismo evangelista Juan y los demás, fueron dispersados, y aún después de su muerte y del anuncio de su resurrección, sabemos que el mismo Pedro se fue a Galilea abandonando Jerusalén, y además, estando allá, buscó regresar a sus viejos hábitos, a sus costumbres anteriores al regresar a la pesca. No había tampoco unidad en ese momento, porque podemos ver cómo algunos lo siguen, pero otros no se van con él. Tal vez Mateo pensó en preguntar si podía recuperar su trabajo perdido. Tal vez Simón el celote buscó a sus viejos amigos para ver si podía regresar a la camada. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que algo los unió, y eso que los unió fue el pensamiento y la mirada puesta en ese ser glorioso que es Cristo. Sí, pero ahora no solamente como su maestro de hace 3 años, no solamente como el predicador itinerante, sino como el resucitado, como el Hijo de Dios visiblemente demostrado a ellos ahora, porque vieron sus manos clavadas, metieron el mismo Tomás su mano en el costado de Cristo y descubrieron en eso la fuerza para mantenerse unidos. He aquí el primer recurso para unirnos como pueblo del Señor. Miremos al Cristo resucitado, volteemos nuestra mirada a verlo a Él y solo a Él. Concentrémonos en la importancia de saber que somos suyos. Él es el Señor. Él nos compró con su sangre preciosa. Él derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Él pagó por el perdón de tus pecados y los míos, pero además resucitó de entre los muertos y vive y reina para siempre. La iglesia es suya, somos suyos, y Él es el centro de toda nuestra existencia. Unámonos alrededor del Cristo resucitado. Cuando esto sucedió, ellos entonces encontraron ese punto de adherencia. Pero ¿saben? Lo perdieron pocos días después. Jesús ascendió a los cielos. Y entonces podría suceder que esta unidad que apenas se estaba consolidando pudiese desaparecer. Y sin embargo, vemos que Jesús les hace una promesa. Lucas 24:49 nos señala que Jesús les dijo: quedaos en Jerusalén, quedaos ahí hasta que recibáis la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y entonces, arraigados, convencidos, seguros del cumplimiento de esa promesa, fueron a la ciudad de Jerusalén, se metieron en aquella casa, en aquel aposento, y estuvieron ahí unidos, fervientes en oración, apasionados, buscando la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Esta promesa es la que los unió, la seguridad de la presencia de Cristo, pero también la presencia del Espíritu de Dios es la que unió a los discípulos de Jesús en aquel tiempo. Hoy más que nunca, la unidad de la iglesia requiere que volteemos nuestro corazón a Cristo, pero también que clamemos por el derramamiento de la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos unirnos en oración ferviente, en humildad, con rodillas dobladas, quebrantado el espíritu, buscando la dependencia del poder de Dios para nuestras vidas. No es tiempo de otra cosa más que de buscar el poder del Espíritu Santo, la promesa de Cristo para nosotros.
hagamos esto. Concentrémonos en buscar la presencia de Dios. Concentrémonos en acercarnos a Dios. Concentrémonos en depender de Él para todo, juntos, porque ninguno de nosotros podrá hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y hay un tercer elemento que quiero llamar su atención para considerar en este momento como recurso para alcanzar la unidad. Cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos, cuando la presencia del Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos hombres y mujeres en el aposento, cuando ellos experimentaron el cumplimiento de la promesa de Dios, dice la Escritura que Pedro alzó su voz y comenzó a predicar el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque cuando Jesús les dijo que vendría el Espíritu Santo, también les encomendó en esa misma hora la predicación del Evangelio. También les dijo: id por todo el mundo y predicad. También les dijo: haced discípulos. Y también les dijo: me seréis testigos. Todo esto lo dijo y ellos lo entendieron, ellos lo aceptaron, lo asimilaron y se concretaron al trabajo de la predicación del Evangelio como la prioridad de la vida de la iglesia. Hay mucho que podemos ver en las características de uno y de otro personaje que los distingue, que los separa, que los aleja unos de otros en cuanto a sus prioridades o sus gustos o sus estilos. Hay muchas diferencias entre esos discípulos de Jesús, inclusive estas se hicieron notar inmediatamente al paso de los días, cuando hubo diferencias entre el pueblo judío, los cristianos judíos y los prosélitos. Hubo los griegos, hubo diferencias, pero mire una cosa: el liderazgo de aquel momento se concentró en lo principal, instaló un equipo de trabajo para poderse dedicar ellos a hacer lo que tenían que hacer, porque hay prioridades para mantenernos unidos. Necesitamos mantener prioridades. Para mantenernos unidos necesitamos descartar, alejarnos de aquello que nos estorba y concentrarnos en aquello que nos da unidad. Tres cosas por lo menos debemos rescatar. Tres principios por lo menos debemos acercar a nosotros, y son en los que debemos esforzarnos al máximo de nuestras capacidades. Centrémonos en Cristo. Hagamos de Cristo el centro de nuestra vida. Que Él sea nuestra prioridad. El Cristo que pagó en la cruz, pero también el Cristo que resucitó de entre los muertos. El Cristo que murió, pero también el que está vivo, el que está sentado a la diestra del Padre y gobierna y domina sobre todo, porque Él es Señor y dueño de la iglesia. Clamemos apasionados, clamemos humillados, busquemos juntos el rostro de Dios y el cumplimiento de las promesas del cielo para enviar su Espíritu sobre nosotros. Dependamos de Él y no salgamos del aposento hasta no ser llenados del Espíritu Santo. No hagamos nada absolutamente si no está Él ahí con nosotros. No demos un paso si el Espíritu no nos lo indica. No abramos nuestra boca si el Espíritu no nos impulsa. No redactemos, no hablemos, no hagamos nada absolutamente hasta primero haber humillado nuestro corazón delante de Dios y haber sido saturados, investidos de poder de lo alto. Y luego, más allá de todo lo que pudiéramos querer nosotros hacer en la obra de Dios, prioricemos el mandato
relato de Cristo, prediquemos el Evangelio, hablemos de Jesús al mundo, porque mientras todo lo demás es necesario y es valioso, la prioridad de la iglesia no es establecerse, no es consolidarse como estructura o como organización en este mundo, sino que su prioridad es y será siempre llevar almas al reino de los cielos, predicar al desvalido, llevar el mensaje de esperanza al desconsolado, llevar el poder de Dios a aquel que está quebrantado y decirle: Cristo puede ayudarte, Cristo puede sacarte de tu condición, Cristo es la respuesta a tu necesidad, Cristo es lo único que llenará el vacío de tu corazón. Vuélvete a Dios, oh mundo rebelde, vuélvete a Dios y deja la oscuridad y las tinieblas de tu pecado y ven a la luz de Cristo que nosotros te predicamos. Ese es el motivo de nuestra existencia en este mundo y no otro. Concentrémonos pues en esta prioridad, y cuando hagamos así, cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas, cuando nos humillemos hasta el suelo buscando su presencia y la llenura de su Espíritu, y cuando nos ocupemos como prioridad número 1 de predicar a Cristo, la iglesia encontrará esta cohesión, la iglesia encontrará esta unidad, la iglesia encontrará esta armonía que le permita mirar aún las diferencias, pero señalarlas y arreglarlas de manera mucho más sencilla y rápida que aquella forma en la que nosotros nos concentremos en nuestras prioridades en vez de en Cristo, que nosotros nos concentremos en nuestras capacidades en vez de la presencia del Espíritu, que nosotros nos ocupemos de hacer lo que queremos hacer en vez de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Seamos un pueblo, seamos una iglesia. No miremos aquello que nos separa, miremos aquello que nos une y volvamos nuestro corazón a esa unidad. Trabajemos, esforcémonos por ser esa iglesia, caminemos para ser esa iglesia, oremos y humillemos nuestro corazón para ser esa iglesia, y entonces la armonía del Espíritu nos guiará a la unidad en Cristo y a darle a Él la gloria y la honra que Él merece. Bendito sea el nombre de Jesús. Les invito a buscar a Cristo. Les invito a llenarse del Espíritu de Dios. Y les invito a trabajar incansablemente en la predicación del Evangelio. No tendremos tiempo para ninguna otra cosa cuando esto hagamos, y estaremos unidos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Clamemos a nuestro Dios. Aquí estamos, Señor, urgentemente necesitados de esta unidad. Queremos volver a ti, Señor, y queremos mirarte a ti como el elemento que sea el centro de toda nuestra existencia. Que como iglesia, Señor, te pongamos a ti en primer lugar antes que a ninguna otra persona o cosa en el universo. Que giremos alrededor de ti. Que sabedores de quién eres tú y quiénes somos nosotros, nos humillemos ante tu presencia y clamemos y supliquemos y roguemos: envía tu Espíritu. Te necesitamos, Señor. Y que llenados por tu gracia y tu misericordia al cumplir esta promesa, contagiados de la pasión de la predicación, salgamos al mundo juntos, unidos a una sola voz y como un solo cuerpo, y le digamos a este mundo que se pierde, a este mundo que se pudre, le llevemos el mensaje de tu Hijo, que es la esperanza de la humanidad. Vuélvenos, Señor, en unidad para la gloria de tu precioso nombre.
Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Trabajemos juntos, hagamos juntos todas las cosas desde lo más profundo de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.